Una selección que mezcla jugadores de origen africano, europeo y árabe. Una selección producto de la globalización, la historia colonial de Francia y las olas migratorias que han llegado a la nación gala. En un mundo atravesado por el racismo y la xenofobia, en donde los discursos excluyentes ganan terreno en los medios de comunicación, así como en las urnas en muchos países, ver a una selección heterogénea y diversa ganar el Mundial es una bocanada de aire fresco. Sabemos que el mundo cada vez se divide más entre opciones abiertas y opciones políticas cerradas, entre políticas que buscan cortar con la diversidad, criminalizar al migrante y posturas que exigen acoger entendiendo a quienes son distintos. Lo vimos en Estados Unidos con la llegada de un racista como Donald Trump, pero también son innegables los ascensos electorales de la ultraderecha en países como Francia, con Marine Le Pen, Alemania, con Alternativa para Alemania, o Reino Unido, con el proyecto de separación de la Unión Europea. Incluso, y esto es un caso muy preocupante, en Italia gobierna una coalición de dos partidos, uno que se llama La Liga, antes la Liga del Norte, con un claro corte fascista que se atreve a decir lo siguiente. He pedido un informe sobre la situación de los romaníes para ver quiénes y cuántos son. Sobre los romaníes de nacionalidad italiana, desafortunadamente nos los tendremos que quedar porque no podemos expulsarlos. Sobre los romaníes de ascendencia italiana, nos los vamos a tener que quedar porque no podemos expulsarlos. La migración divide hoy mucho al mundo. En México, muestras de agresión vemos constantemente contra los migrantes centroamericanos que buscan un camino seguro para llegar a los Estados Unidos. El miedo al otro y el miedo al distinto provoca que frente a las vías de nuestra ciudad, las vías del tren, se erijan enormes muros que tienen como objetivo ejercer de barrera frente al migrante. En este mundo tan loco, el mensaje de una Francia multicultural y multirracial, levantando la Copa del Mundo, es el mejor indicativo de que la migración crea mejores sociedades. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9:07 a.m. Opina con nosotros acerca de lo que ocurrió ayer en el Mundial de Fútbol, que tiene múltiples lecturas por lo que significa que Francia sea campeón por segunda ocasión en su historia, pero también el debate sobre la migración, la interculturalidad, el debate sobre las sociedades modernas compuestas por muchísimas razas, diversidad, heterogeneidad, y lo que vimos es precisamente el culmen, la cúspide de eso, precisamente en un mundo que cada vez más trata de criminalizar al migrante, trata de criminalizar al distinto. Me parece que es un mensaje en la que solamente 5 jugadores de toda la selección francesa no tenían padres que habrían migrado en algún momento hacia Francia, la mayoría del África subsahariana, otros de la parte magrebí de África, es decir, el norte de África, e incluso algunos de Medio Oriente. Hoy, por cierto, una cumbre muy esperada en Finlandia entre Vladimir Putin, que cerró su mundial, que proyectó a Rusia otra vez al escenario global. Hoy se reúnen Trump y Putin en Finlandia precisamente para hablar de los distintos temas. Ya dijo el presidente de los Estados Unidos que va a la reunión con pocas expectativas. Veremos si le pregunta algo el presidente Donald Trump sobre las posibles intervenciones de Rusia en las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, comienza la semana muy movidita, también con anuncios que han generado mucha discusión en redes sociales y que nos gustaría platicar con ustedes. Primero, ya Andrés Manuel López Obrador se fijó su salario. Serán 108,000 pesos los que gane Andrés Manuel López Obrador como presidente del país. Este será también el tope de sueldos del gobierno federal, es decir, nadie podrá ganar más que el presidente de la República, y el tope será de 108,000 pesos los que puede ganar alguien mensualmente en el gobierno federal. Es el tope, por cierto, que no aplica en muchas ocasiones para
ministros de la Suprema Corte, para el Poder Judicial, que muchas veces tienen sueldos mayores. Hacía el anuncio Andrés Manuel López Obrador relacionado precisamente con este tema del sueldo, diciendo que él esperaba bajarse más el sueldo de los 108 mil pesos. Peña Nieto ganaba 270 mil pesos, pero que no había podido tener la oportunidad por distintos salarios, los tabuladores que existen en la administración pública federal, y esto ha desencadenado un debate acerca de los salarios en el sector público. ¿Tú qué opinas? Si te parece que los 108 mil pesos es un buen tope de salarios, es un tope bajo, alto para los salarios en el sector público federal, aunque creo que será de difícil aplicación en los primeros meses de esta administración, porque habrá muchos amparos, el Poder Judicial tiene sueldos mucho más altos, también existen puestos del gobierno federal o incluso en la diplomacia que tienen salarios mayores. Por lo tanto, habrá un debate claro sobre este tema y también sobre los famosos coordinadores que designó Andrés Manuel López Obrador, que sustituyen a los delegados, pero que tienen un papel más político, y lo que ha llevado muchas interpretaciones, incluso de Damián Cepeda, presidente de Acción Nacional, que lo dijo este fin de semana, que los coordinadores estatales podrían ser pues un golpe al federalismo y también un golpe a la autonomía de los estados. Y también hoy se presenta en la Ciudad de México una investigación muy interesante, un estudio que hay que prestarle atención, porque habla de nuestro fallido modelo de procuración de justicia, y es que, de acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías de 2018, la Fiscalía General de Jalisco es la peor del país, la número 32, ya que tiene un índice bajísimo de eficacia, de representación, también de número de agentes del Ministerio Público. Y para abundar, para profundizar sobre esta información, saludamos a Guillermo Cepeda Lecuona. Él es académico del Colegio de Jalisco, especialista en procuración de justicia, y también dirige Jurimetría, que es una de las organizaciones que firman este estudio que se presenta el día de hoy en unos minutos en la Ciudad de México. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Enrique, todo el auditorio. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Oye, Guillermo, platícanos un poquito del estudio, de dónde surge y algunos de los principales datos que arroja. Sí, muchas gracias. Es un estudio que ya esta es la cuarta vez que lo generamos, el segundo año consecutivo que lo estamos realizando, y consiste en tomar 8 variables de todas las procuradurías del país, con qué recursos cuentan, qué uso de esos recursos hacen y qué resultados obtienen. Entonces, en ese sentido, tratamos de equilibrar el indicador, cuántos ministerios públicos, qué presupuesto per cápita tienen, sí, órdenes de aprehensión que cumplen, investigaciones que, como bien decías, lamentablemente Jalisco en esta variable de efectividad en la conclusión de las investigaciones es la más baja del país, solo resuelve el 5.4% de las investigaciones que inicia, contrastando con el primer lugar, que es Guanajuato, que tiene 51% de efectividad en el esclarecimiento de investigaciones. Y también tomamos variables de impactos, delitos de alto impacto, como sería impunidad en el homicidio intencional o los casos de delitos de alto impacto que llegan hasta sentencia. Sí. Son las variables que utilizamos, y pues bueno, ha sido muy útil porque nos permite analizar los diversos ámbitos de los servicios de procuración de justicia, y de pronto muchos estados, por ejemplo Tabasco, el año pasado, cuando presentamos el índice, nos invitó el fiscal general, sí, el señor Valenzuela, para que hiciéramos una sesión de trabajo con sus directivos para ver en los puntos que ellos estaban mal, qué estados estaban teniendo buenas prácticas, y ha sido muy útil. Este año también Oaxaca nos invitó a hacer el mismo ejercicio, y para eso nos sirve mucho este indicador, no solamente para comparar o hacer un ranking de las procuradurías, sino para ver quiénes están haciendo bien las cosas y cómo se pueden adoptar en los estados en los que tienen áreas de oportunidad en esa materia. Supongo que de Jalisco no te han buscado, Guillermo.
No he sido requerido. Oye, hay una tabla que me parece interesante en donde salen tres indicadores que son muy claros con relación a la tragedia que significa nuestro Ministerio Público en Jalisco, que es proporción de delitos denunciados con inicio de investigación. En Jalisco 6.8%, efectividad de la investigación 5.4%, pero fíjate, probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito 0.37%, es decir, 1 de cada 250, Guillermo. Efectivamente, en Jalisco es más fácil obtener el doble sorteo zodiaco de la Lotería Nacional, es decir, que salga el signo y el dígito, ambas cosas, que el que se nos cometa un delito, se denuncie, se inicia una investigación y se concluya. El más alto indicador en el país es Guanajuato, que es más del 4% sí, de probabilidades de esclarecimiento. Entonces eso nos ubica, si mal no recuerdo, en el lugar 30, pues es de los más bajos del país, y tiene que ver con la baja tasa de denuncia. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Sí. En Guadalajara solo hay un punto principal de denuncia, cuando en ciudades, el Mexicali, por ejemplo, que es mucho más pequeño que Guadalajara, tiene 5 centros de denuncia en la ciudad y 3 en el Valle de Mexicali. Es decir, es una procuración de justicia más cercana, y en Jalisco no, se tiene que esperar alrededor de 2 horas para ser atendido al presentar una denuncia, y posteriormente pues es muy baja la tasa de efectividad, por lo cual muchas veces también los denunciantes se alejan por la baja expectativa de resultados que tienen. Ahora, Guillermo, en ese mismo sentido, sé que se tiene que hacer una reingeniería total del Ministerio Público, de la Fiscalía, pero si tú tuvieras que acentuar 2 o 3 temas urgentes, de urgente aplicación, ¿cuáles serían? Aquí hay que entrarle a corto plazo ya para mejorar el contexto de la Procuración de Justicia en Jalisco. Bueno, en Jalisco es fundamental el tema de la corrupción, es porque pues mucha en efectividad es derivada de la corrupción. Y sí, es una reingeniería de procesos, las unidades de tramitación temprana que canalicen más asuntos a la justicia alternativa, que hay 33,000 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento en la entidad. Sinaloa está haciendo unidades de investigación dedicadas exclusivamente a dar con el paradero de personas que tienen en su contra órdenes de aprehensión, enfatizando una unidad de investigación, las 150 o 200 órdenes de aprehensión que son claves, porque son contra personas que han sido señaladas por múltiples delitos de alto impacto. Entonces, ese tipo de acciones de reingeniería de procesos, y sobre todo el combate a la corrupción, creo que es fundamental fortalecer la justicia alternativa y mejorar el modelo de gestión y de investigación, que, como hemos dicho ya en tu programa, pues se sigue siendo un sistema de investigación epistolar, ¿no? A través de oficios. Por oficio se le pide al coordinador de investigación, que se le pida por oficio al director del instituto. Ineficiente por completo. Sí, totalmente. Guillermo Cepeda, pues suerte. Entiendo que ahorita en unos minutos presentas el estudio en la Ciudad de México, y ojalá a tu vuelta podamos platicar y profundizar. Con todo gusto, claro que Un saludo. Hasta luego. Guillermo Cepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco, y quien ha encabezado este esfuerzo por medir los ministerios públicos y la Procuración de Justicia desde hace casi un lustro. Y otra vez, Jalisco aparece en el lugar 32. De las 32 entidades del país, la peor fiscalía, la que menos investiga, la que menos concluye casos, es precisamente la de Jalisco. 9:17 a.m, hablamos sobre movilidad. Nos visitan del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, y también, si tienes dudas sobre el último día de registro para choferes de Uber, regresando platicamos unos minutitos con Gustavo Flores de la Secretaría de Movilidad. 9:20 a.m, gracias por seguir con nosotros. Está el número abierto, 33 18 80 76 41. Comenta con nosotros el campeonato de Francia, de esta Francia multirracial, multicultural, también lo que sucedió, o la reunión que va a haber a nivel internacional entre Putin y Trump, que también está llevándose todos los debates globales, o sobre el tope de salario que ya fijó Andrés Manuel López Obrador. Va a ganar 108,000 pesos, es decir, 60% menos que lo que ganaba Enrique Peña Nieto. Gustavo Flores es el encargado de transporte público en la Secretaría de Movilidad y amablemente nos atiende esta comunicación. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Oye, Gustavo, platícanos un poco sobre el registro de autos de plataformas digitales de redes de transporte. Vence hoy, ¿qué habrá? ¿Qué pasa con quien no se registró? Sí, bueno, recordarás que dentro de la legislación que se estableció para las empresas de transporte, se determinó llevar a cabo dos registros distintos, ¿no? Uno es por parte de las empresas que van a prestar a cabo, sí, van a llevar a cabo el servicio, que manejan el software y demás. Exacto. Y otro registro distinto es el de los vehículos que van a trabajar en favor de estas empresas o asociados a estas empresas, en los cuales se tendrán que registrar de manera anual para obtener una autorización. No se le llama permiso porque es automático, es una autorización. Sí. Y en el cual verificamos las condiciones del vehículo, verificamos toda la parte de documentación, la parte del operador, del chofer, que cuente con licencia, darle certeza a los ciudadanos de que están abordando un vehículo de transporte público y que la persona que lo está conduciendo está capacitada, así como un factor fundamental en la parte de un seguro vigente, ¿no? Es decir, era comprobar que existían todas estas condiciones. Así es, del conductor. Todas las condiciones, este registro, pues lo teníamos entendido, sobre todo en este primer año, sí, como algo sumamente importante. Después, la propia ley inclusive contempla que se pudiera hacer de manera electrónica un refrendo, sí, o sea, en cuestiones distintas, pero sobre todo en esta primera ocasión, sí es indispensable que se acuda y se exhiba el vehículo con el que se estará trabajando. Venció el día de ayer, ¿no, Gustavo? Sí, venció después de varias prórrogas, más de 3 prórrogas se han dado, tenemos más de un año invitando a estos operadores. Al principio hubo la confusión con base en el amparo que obtuvo la plataforma, una de las plataformas más grandes, en el sentido de que ellos se les eximía el registro, cuando siempre pues el amparo solamente protegía a la plataforma, pero bueno, abonándonos a la certeza, no queriendo generar caos e incertidumbre. Sí, pero esa suspensión ya no existe, prórrogas, ¿no? ¿Perdón? Esa suspensión ya no existe, ¿no? La empresa también bajó el amparo, ¿no? Ni siquiera les aplicaba a ellos. O sea, sí, es un amparo que protegía, volvemos a lo mismo, al derecho de la plataforma, no tanto a los vehículos o a los que prestan el servicio. Pero más que nada, lo que no tenemos mucho es a veces el temor que tienen los operadores a llevar a cabo esta autorización. Es un trámite muy rápido. ¿Hay un costo, pero que nos da mucha Gustavo? certeza a la ciudadanía de quien maneja un vehículo. ¿Hay un costo? 1,700 pesos. Ahora, si yo soy conductor de cualquiera de estas plataformas y no llevé mi auto al registro, ¿me van a multar, me van a quitar el coche? ¿Cómo va a operar a partir de ahora la Secretaría de Movilidad? Lógicamente, pues se les sorprende trabajando bajo plataformas, porque bueno, al final de cuentas son vehículos que tampoco se encuentran identificados, ¿no? Debemos entender sí, que si no están trabajando bajo la plataforma, perfectamente podrían ir a Calle 2, llevar a cabo su registro y reintegrarse a trabajar. O sea, no es algo que se preste a que sea una cacería, sino mucho menos, al contrario, está la facilidad de que se registren, lleven a cabo su trámite, sí, integrarse a trabajar. Pero si los sorprendemos trabajando sin el registro, definitivamente serán acreedores una multa y en determinado momento retirarlos de circulación si vemos también que existen más fallas dentro del vehículo, ¿no? Es decir, si ven que todo está en orden en el vehículo, es una multa. ¿Sabes de cuánto, Gustavo? Bueno, la ley contempla si es una multa cara, trabajar sin permiso, sin sí, concesión, autorización, es un monto cercano a los 10,000 pesos. 10,000 pesos. Así. Y si ven otra irregularidad, que falte seguro o alguna inconsistencia en el automóvil, se puede retirar el vehículo. Así es, definitivamente. ¿Y se abrirá otra vez plazo para registrarse, Gustavo? Ahorita podrían acudir a Calle 2 y llevar a cabo su autorización, pero te lo decía, es muy sencillo, simplemente es ir ahorita, acudir, complemento mi registro, entrego mi documentación, no se cerró entonces. Con un QR y no tiene ningún problema. No se cerró. Está abierto todavía. No, al contrario. Gustavo Flores. ¿Perdón? Sí, está abierto todavía para cualquiera que quiera hacer el trámite de registro. Sí, lo que te decía, no se cerró, al contrario. Sería ilógico que reforzáramos en la calle y estuviera cerrado. No, al contrario, estamos incentivar que ya se lleve a cabo este procedimiento. Sí. Teníamos conocimiento que a lo mejor algunos quieran hacer ciertas manifestaciones, protestas, cuando llevamos más de un año intentando que se haga un trámite, ¿no? Sí. Creo que está de más, ¿no? Gustavo Flores, gracias. Al contrario. Gustavo Flores, de la Secretaría de Movilidad. Más de 4 años de accidente, el grave,
las graves consecuencias de la ineficiencia del transporte público que ocasionaron la muerte de María Fernanda Vázquez. Usted se acuerda de ese caso, fue icónico para nuestra ciudad, para lo que significa la movilidad en nuestra ciudad. Se cumplieron en marzo de este año 4 años de aquel accidente. Escuchamos lo que sucede 4 años después y empezamos a platicar con Belén Vázquez del Observatorio de Movilidad. Particularmente en el caso de mi hermana, la justicia no ha llegado, no ha habido una resolución total. Lo único y lamentable y gravísimo de este asunto es que en la última instancia, el que pasamos en febrero del año pasado, se le redujeron la sentencia a 8 años menos. Ahora el chofer tiene 20 años de cárcel. Se le quitaron los cargos de abandono de personas y de lesiones graves. Es un caso súper fuerte, súper mediático y de gran impacto para la sociedad. Y nosotros nos preguntamos si este caso no se hace justicia por este caso, ¿cómo pasará con las demás víctimas, ¿no? Las otras víctimas que, como mencionaba, más de 5 personas quedaron con secuelas de por vida, son personas que no han recibido ni un peso por parte del Estado, ni por parte de ninguna mutualidad, ni por parte de nadie. Son chicas que han perdido la calidad de vida de manera drástica. Y esto no es para la fotografía, esto va a ser para un proyecto permanente que se esté dando, donde el secretario de Movilidad tiene que mostrar una actitud de apertura, de diálogo, que se pueda sentar a escuchar a todos y cada uno de ustedes, y donde estoy seguro que el observatorio no tendrá límite. Bueno, primero escuchábamos a Belén, que aquí está con nosotros, y Aristóteles Sandoval, unos días después, unas semanas después de lo que ocurrió en la preparatoria 10, diciendo que el observatorio no estaba ahí para la fotografía y que los funcionarios de la administración estatal estaban obligados a cumplir lo que señalaba y las recomendaciones que emitía el observatorio. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Oye, antes de platicar un poquito de la agenda del observatorio, platícame del caso de tu hermana. ¿En qué ha terminado? ¿Hubo alguna indemnización? ¿Qué responsabilidades se han asumido por parte tanto del Estado como de los transportistas? El caso está prácticamente congelado, no ha pasado nada en 4 años. Estamos ahorita se llama segunda instancia, sí. Es donde ya se dictó una sentencia y ambas partes apelamos la sentencia, la resolución. Y tiene más o menos poquito más de 1 año en esta segunda vuelta que no ha avanzado ni siquiera. ¿Que es un tribunal federal? Es un tribunal federal. Los magistrados solamente resolvieron que se volvieran que se ratificaran los peritajes, pero ni siquiera una persona ha ido a ratificar las cosas, ¿no? Entonces está detenido de más de 1 año y pues es muy cansado, ¿no? Estar así. Aristóteles ya se va, prometió resolver el caso, pues como muchas cosas más quedó. Que es la doble victimización, porque ustedes, claro, aparte de haber perdido a un familiar, a un ser querido, aparte tienen que luchar en tribunales por una indemnización aparte que marca la ley y que marca nuestra Constitución. Sí, independientemente de la indemnización, o sea, nosotros desde un principio dijimos que no queríamos el dinero, sí, ¿no? O sea, no tratamos de conseguir un recurso económico, recurso, ¿no? Sí, a través de esto, o sea, ya se nos hizo alguna vez algún ofrecimiento de dinero y lo rechazamos. Lo que queremos es demostrar que el sistema judicial nos sirve. Queremos demostrar o queremos hacer más bien todo lo que se tiene que hacer de acuerdo a la ley para llegar a la justicia. Van 4 años y no hay ni una muestra de justicia, ¿no? Ni por parte del Estado, como dije en el audio, ni por parte de la mutualidad, ¿no? Nadie se ha acercado, nada ha cambiado. ¿Qué pasó con el chofer? El chofer sigue preso, está en preventiva todavía, tiene 4 años. ¿No tiene sentencia? No tiene sentencia, no hay ninguna resolución todavía. Entonces, desde el primer momento se atendió inmediatamente la Cruz Verde porque quedó con lesiones también de los golpes que le dieron y lo mandaron a la penal. Está ahí desde hace 4 años, te digo, está en preventiva, ni siquiera ha pasado a... ¿Pero qué dicen los jueces? ¿Por qué no hay una sentencia? Digo, porque está clarísimo, incluso huyó en su momento claro, el chofer, se hicieron los exámenes toxicológicos y también arrojaron muchas pruebas. ¿Por qué un juez no determina y se acabó? No, y al contrario, o sea, el juez determinó que le quitó el cargo de abandono de personas. O sea, era más que obvio que el chofer quería huir de la escena.
el juez de la Sala Sexta, que ya desapareció ahora. Que es de lo penal, ¿no? De lo penal, sí, era una juez, Jocelyn. Se lo quitó. Entonces... Le quitó agravantes. Le quitó 2 cargos más. Por eso se redujo la sentencia a 20 años. 20 años de sentencia. Tiene 20 años actualmente. O sea, seguimos todavía en el proceso. Pero todavía no puede ser que tenga menos más. Puede ser que tenga menos, probablemente, porque si siguen así, pues se van quitando agravantes. ¿Y ustedes qué piden que asuma tanto el Estado como la mutualidad? O sea, nosotros creemos que el chofer sí fue el autor intelectual del caso. Y material, ¿no? Material, sí. O sea, él ocasionó la muerte de Fernanda y la lesión de 19 personas más, ¿no? Pero atrás de ese chofer hay un dueño de un camión que no respetó los lineamientos para contratación. Por ejemplo, este chofer tiene antecedentes penales por violencia intrafamiliar, robo creo que también tiene, y sobre todo que es un adicto, ¿no? Entonces, ¿cómo contratas a una persona para prestar un servicio? Y eso le tocaba a la mutualidad. Claro, a la mutualidad. Entonces, ¿y la mutualidad por qué tiene estos permisos? Pues porque la Secretaría de Movilidad no tiene nadie que esté regulando estas cosas. Es ceder la rectoría del estatal a los transportistas. Todos son culpables de la muerte de Fernanda. Entonces, lo que ustedes quieren es que asuman esa responsabilidad, tanto el Estado como la mutualidad. Sí, justamente creo que es una estrategia del gobierno habernos hecho que este caso sea tan largo, porque nos limitan en seguir con otras instancias, ¿no? O sea, seguir con la instancia de civil, de la responsabilidad civil, de otras cosas más, o sea, que nosotros podríamos seguir apelando, ¿no? O peleando, ¿no? Y con el tiempo se van reduciendo estas oportunidades para seguir en el caso. Entonces, pues claro que es una estrategia, no les conviene que nosotros tengamos una resolución. A ellos creo que no les importa el chofer, por ellos que se quede ahí. No les importa. Como si fuera el único responsable de esas tragedias. Pero como el caso fue tan mediático, saben que tienen una responsabilidad, pero pues a las largas muchas personas se cansan y se alejan. Tal es el caso que muchos ya otorgaron el perdón, muchos lesionados del caso. Quedamos nada más 5 personas que seguimos ahí, 4 de las chicas que quedaron muy, muy lastimadas, tienen secuelas muy graves. 5 de los 20. Bueno, que también es natural, muchos dicen sí, hay que darle vuelta a la página. Sí, ¿no? Y algunos que solamente se les dobló el brazo, ¿sabes? También es entendible que no tienen por qué estar dando vueltas si para ellos ya pasó. Pero estas chicas sí están muy, muy mal y no han tenido reparación del daño de ninguna manera, y es muy triste porque pues no cuentan con recursos económicos para atenderse y sus lesiones son muy, muy graves. 9 a.m. con 34 minutos. A la vuelta seguimos platicando con Belén. 9 a.m. con 38 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que el WhatsApp está abierto para que comentes la actualidad, los temas que han salido en este programa y también en la coyuntura política. Hablamos con Belén Vázquez, ella es coordinadora del Observatorio de Movilidad, el Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Jalisco. Belén, hablamos ahorita de una víctima que es tu hermana y también quien estuvo involucrado en ese accidente de Preparatoria 10. En términos de números y de datos, ¿cómo hemos avanzado en esta agenda? ¿Cuántas personas anualmente son víctimas del transporte público? ¿Cuántas personas tienen, muchas veces sin la atención mediática que tuvo su caso, pues tienen que enfrentar a todo lo que significa el sistema de transporte? Sí, mira, en promedio mueren en accidentes en siniestros, donde se ve involucrado el transporte público 50 personas. 50 personas registradas. Pero cabe señalar que este registro está triangulado entre Observatorio de Lesiones, Secretaría de Movilidad y la CEMEFO. Y este registro nunca coincide con el de la prensa, por ejemplo, el registro anual de la prensa. Hay un subregistro. Sí, hay un subregistro y el subregistro es mucho más alto, de 50 personas en promedio al año, ¿no? Tan es así que el colectivo Bici Blanca, no recuerdo el año, creo que el año pasado o hace 2 años, tuvieron un desfasamiento de 20 personas. O sea, con respecto a las cifras oficiales. Sí. La Secretaría de Movilidad publicó que eran 5 ciclistas los que habían muerto y Bicicleta Blanca tenía 20. A un número así
Que es 400%. Sí. Entonces, nunca cuadran esas cantidades. En promedio podríamos decir que 50, porque son las cifras oficiales, pero yo me atrevo a decir que son un poco más. 50, que son, digamos, ¿de qué edades? ¿Qué personas son las más afectadas por el transporte público ineficiente? Los niños, los jóvenes y los ancianos son los más afectados. Los niños antes de los 16 años, de 8 a 16 años, son los más afectados. Curiosamente, son los niños y los ancianos son las personas que aparte de esa edad son peatones, no son usuarios de transporte público. Eso es muy importante, porque la gente muere en banqueta. Casi no hay muertos que estén cruzando la calle o en accidentes de transporte público contra un auto particular. O sea, es una invasión. Una invasión a la banqueta o a las áreas peatonales. O sea, el camión se pasó un alto y el peatón iba cruzando la calle, se subió a la banqueta, arrolló a los peatones en la parada del camión, cosas así, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que mueren en siniestros de transporte público son peatones. Supuestamente la certificación de las rutas del transporte público tenía precisamente como objetivo reducir la inseguridad que provocan muchas unidades del transporte público, por eso se pintaron de verdecito, empezaron a entrar en un proceso para poder subir la tarifa. ¿Han visto avances en eso? Porque yo cada vez veo a los autobuses verdes más descontrolados, a altísimas velocidades. Al principio como que los veía un poquito más pendientes, pero creo que ese periodo de gracia, digámoslo de alguna forma, se acabó. Sí, desde el principio, desde que se pintaron los camiones de verde, sí, fue una especie de simulación por parte del gobierno del estado, ¿no? O sea, los camiones verdes se llamaban como el nuevo modelo de transporte, ¿no? Lo anunciaban como que iba a transformarse este sistema de transporte, promovían sobre todo la capacitación a los operadores, que era como su gran bandera de esta transformación. Y nosotros desde el observatorio y desde la sociedad civil te puedo decir que todos creímos que fue una simulación, ¿no? Se vio claramente que los camiones fueron pintados y fue una simulación a cambio de transporte. Y tristemente es lo que sigue pasando ahora con la migración a la ruta empresa. La ruta empresa. ¿No? Tenemos sí camiones nuevos, sí camiones limpios y bonitos, choferes con uniforme, pero siguen siendo camiones sin accesibilidad universal, sin respetar las normas técnicas ni los reglamentos. Los choferes siguen... El prepago no sirve. El prepago no sirve, los choferes siguen recibiendo una especie de bono por buen desempeño que sigue promoviendo las carreritas y este tipo de cosas. Entonces, por más que anuncien y por más que su bandera sea la transformación del sistema de transporte, pues queda en simulación. Tú como coordinadora del observatorio actualmente, pero que te ha tocado estar vinculada al observatorio desde el principio, desde que lo coordinaba Alberto Galarce, que aparte te toca vincularte emocionalmente con el observatorio por lo que significa en tu vida, ¿crees que el gobierno del estado usó al observatorio? ¿Te parece que nunca en realidad hubo seriedad en torno a las recomendaciones, a las peticiones? Porque yo recuerdo en aquel momento el secretario general de gobierno era Arturo Zamora, y Arturo Zamora dijo, perfecto, las recomendaciones del observatorio van a ser obligatorias, recomendaciones obligatorias, cosa que ya no serían recomendaciones, sino más bien instrucciones de alguna forma, pero ¿te parece que hubo una especie como de utilización del observatorio? Hay que recordar que antes de la creación del observatorio ya había un inicio, ya habían algunos inicios desde la Universidad de Guadalajara, sí, y algunas otras universidades por conformar un observatorio de este tipo. El gobierno del estado, como una respuesta ante el caso de la Prepa 10, que fue bajar un peso a la tarifa, dijo, no, esto no es suficiente. Suspender el aumento, ¿no? Claro, suspender el aumento, esto no es suficiente, la gente no se está calmando. Pues vengo a un observatorio junto a los actores más importantes de la movilidad en ese momento, y de aquí a que se pongan de acuerdo, no tienen presupuesto, no le apostaban en realidad a algo importante. El observatorio hizo un trabajo increíble los primeros meses con los 2 paquetes de recomendaciones, y al gobierno del estado le cayó por sorpresa, le cayó un balde de agua fría cuando vio de verdad el trabajo tan importante que hizo, ¿no? Era el primer paquete de recomendaciones. El primero y segundo 28, paquete. ¿no? Sí. Recuerdo que eran. Sí. Entonces, no creían, no le apostaban al observatorio, y tan es así que no le siguen apostando, ¿no?
de las 73 recomendaciones, 8 han sido cumplidas. Entonces, imagínate la importancia que le están dando. Es decir, como el 10% de las recomendaciones. Sí. Y este sexenio se está yendo, faltan 4 meses y cachito para que se acabe el sexenio. ¿Qué va a hacer del observatorio a partir de estos meses? ¿Se va a reconstituir? ¿Va a volver a emitir recomendaciones? ¿Cuál va a ser la relación que tendrá con el gobierno de Enrique Alfaro? Durante este periodo electoral nos unimos con WRI México y lanzamos una agenda que se llama Agenda Yo Me Muevo. Esta agenda la lanzó WRI en el 2015 en Ciudad de México nada más, y a partir de estas elecciones nosotros la adoptamos y la tropicalizamos, por así decir, al contexto de Jalisco, y invitamos a todos los candidatos a cualquier elección, a cualquier cargo de elección popular, que la firmaran y se sumaran con estos compromisos, ¿no? Teníamos compromisos desde, presidente de la República a nivel nacional hasta diputados locales, ¿no? Afortunadamente, la primera persona que firmó aquí en el estado de Jalisco fue Enrique Alfaro. Entonces, se comprometió con los 7 ejes que incluye esta agenda y aparte agregó uno más. Entonces, ya tuvimos un primer acercamiento con él en la agenda, se comprometió a cumplirla y sobre todo a trabajar con el observatorio para impulsar el cambio del sistema de transporte y la movilidad en general. Las 73 recomendaciones. Pues se comprometió con los 7 ejes y uno de los puntos de los ejes viene a cumplir las recomendaciones del observatorio. Pero los ejes de alguna forma integran las recomendaciones. Claro, Tienen que ver precisamente con ese tema. Antes de despedirte, Belén, hay un problema que nos denuncian mucho a través de redes sociales, a través del WhatsApp, que es la condición de las mujeres en el transporte público, lo que sufren las mujeres en el transporte público. ¿Cuál es la opinión del observatorio en torno a este tema relacionado con el acoso, la falta de posibilidad de conducirse de forma adecuada al interior de las unidades de transporte público? ¿Qué puede hacer el observatorio en esta agenda? El observatorio tiene una recomendación en particular al respecto. Se trabajó en algún momento con el Instituto de las Mujeres para una estrategia, creo que le denominaron en ese tiempo estrategia para prevenir el acoso, sí, que posteriormente ha seguido la campaña, pero pues no ha sido muy efectivo, ¿no? Tan es así que vemos las denuncias cifras están constantes. Desbordadas. Sí, exactamente. Entonces, pues tenemos que trabajar en ese tema. Es un tema súper importante y es un tema que duele mucho en el transporte público, es un tema de los más graves, creo yo, dentro de la unidad de transporte público, aparte de las condiciones del mismo camión. Pero pues sí, seguimos trabajando en esto y buscar que el gobierno del estado cree una estrategia eficiente. Para quien se lo pregunta, ¿habrá recomendaciones en el sexenio de Alfaro? Yo espero que sí. O sea, esa es tu idea, pero no hay un consenso en el observatorio. No hemos trazado bien la línea de trabajo, queremos ver cómo van a funcionar estas 73 recomendaciones que tenemos. Creo que tenemos material suficiente como para poder trabajar los primeros meses del nuevo gobierno. Hacen falta muchísimas recomendaciones por cumplir. Entonces, el primer objetivo es que se solventen estas claro, 73. Sin estas recomendaciones cumplidas no podemos trabajar en una transformación. Solo seguir poniéndole carpetitas arriba al Exactamente, asunto, ¿no? O sea, son recomendaciones básicas, es el piso que debe de cumplir cualquier administración para tener una buena movilidad en la ciudad. Belén Vázquez, coordinadora del Observatorio Inmobiliario del Estado de Jalisco, gracias por haber estado con nosotros en Cara a Cara. Muchas gracias por la invitación. 9:49 al regreso platicamos sobre tus mensajes, tus preguntas que mandes, pero también sobre algunos casos de discriminación que ocurren en centros nocturnos, que ocurren en clubes sociales de nuestra ciudad y que también han desatado notas este fin de semana. Estamos de regreso en Cara a Cara. Bueno, por cierto, para quien se lo pregunta, renunció René Juárez de la dirigencia nacional del PRI. Se queda en su lugar Claudia Ruiz Massieu, quien tomará su cargo a partir de ahora. René Juárez, usted recuerda, entró ahí medio como en operación salvamento a la mitad de la campaña para relevar a Enrique Ochoa Reza. Se va René Juárez de la dirigencia del PRI, veremos quién llega. En este momento pues queda Ruiz Massieu, que es más bien del sector peñista y por lo tanto lo que tiene que ver con el grupo Atlacomulco dentro del PRI.
Nos dice Norma, gracias Norma por escribirnos, el problema vial no solo es privativo del transporte público, un cáncer en crecimiento es el transporte de personal. Se pasan altos, chocan y se van, circulan en sentido contrario. El cargo de Belén es honorífico, tiene nómina, ya entendí, la chava es mesista como Rojo, también ella ya sacó su ganancia. Bueno, yo, Norma, pues creo que habría que conocer un poquito la trayectoria de Belén y la trayectoria de su familia, lo que significó la pérdida de su hermana. Yo creo que pensar que ella está aquí por un asunto, está en este tema por un asunto de ganancia, me parece que es faltarle al respeto. Gracias, Norma, por tu comentario. Martín López, buenos días. ¿Qué sabes del operativo de taxi? Estamos hechos bolas con lo que piden. Bueno, hablamos con Gustavo Flores hace unos minutos, y nos dijo que los registros siguen abiertos ante la Secretaría de Movilidad para poder acudir en cualquier momento de este día y posteriormente. Y empiezan las multas. Quien no esté registrado como conductor de estos servicios ante la Secretaría de Movilidad se podrá hacer, podrá tener una multa de en torno a los 10,000 pesos y en caso de que existan agravantes a la hora de que se detiene el vehículo, como que falte seguro o algunos otros papeles, podría incluso ser retirado de la vía pública. Edgar Rodríguez dice, gracias Aristóteles, gracias al PRI, por eso está el país como está, y bueno, ahí está el castigo en las urnas, Edgar, a la administración priista. Hendrik, a mí no me conviene porque solo uso las RTs para ir y venir de mi trabajo. Los 1,751 es muy alto. El trámite es solo para Ubers, pero yo estoy en Didi. ¿Qué va a pasar? No, el trámite es para todas las empresas, no solamente para Uber. A mí no me quieren registrar porque mis impuestos que pago están a nombre de mi madre y según ellos debe estar a mi nombre. Y al estar 100 ante CEMOV, ¿nos dan ellos seguro o algún beneficio? Yo, estos temas que preguntas, Hendrik, se los trasladamos también a la Secretaría de Movilidad para que nos señalen qué sucede. Paulina Hernández, la ruta 153 CTM no llega a ninguno de los requisitos para cobrar 7 pesos y desde que cobran esta tarifa son más prepotentes en todos los aspectos. Gracias, Paulina, por tu mensaje. George, solo hay que ver que no todos los accidentes son culpa de los choferes, coincido contigo, George, pero sí del sistema de transporte público que lleva a los choferes a una presión totalmente inasumible. Nos dice también terminación 3782, buenos días, estoy en desacuerdo con tu invitada y no defiendo a los transportistas, pero ni usuarios ni choferes tenemos educación vial. Esto está mal desde abajo, debería haber capacitación tanto para usuarios como para choferes, pero una verdadera capacitación y no simulaciones. Gracias, Eleado Lozano. Buenos días, Enrique. Si Movilidad no dijo horarios, ¿dónde puedes ver los requisitos? Saludos, ahorita pasamos los requisitos, también los horarios con los que atiende la Secretaría de Movilidad. Antonio Alba, buen día. La persona de movilidad que expuso el tema de regulación solo habló de Uber y me gustaría saber sobre el tema de los taxis también. Gracias, ahorita te lo comunicamos con mucho gusto, Antonio. El doctor Oscar Barreto, buenos días. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para apoyar a este y muchos casos que solo demuestran un modelo prepotente y corrupto? Yo creo que, Oscar, exigiendo un transporte público digno, exigiendo que el Estado cumpla con su función, no es una dádiva, no es, bueno, ni modo, me tengo que aguantar en irme en camión porque no tengo recursos para ir en auto privado. Es una exigencia, es un servicio al final el transporte público y por lo tanto la exigencia tiene que estar en el centro de las demandas, tanto a lo que le resta de esta administración estatal como a la próxima. Gracias, Javier Caso, por tus mensajes, por tus fotografías y videos que nos compartes. Alex, hola, buen día. Oigan, y con los taxis tradicionales que se supone que tenían que cambiar de color amarillo a la nueva imagen y el registro total de ellos, tengo 3 vecinos que tienen taxis y no lo han hecho y que no lo harán, al cabo no llevan un verdadero control. Gracias, Alex. Manuel Jiménez, buenos días. Semáforos de Pablo Valdés y Gaza no funcionan. 0327, me puede decir qué documentos ocupo para el registro de vialidad para Uber. Ahorita hacemos un mensaje con los datos. Jorge Cárdenas, los vehículos de Uber todos son el año con seguro y licencia, es un requisito y no lo tenemos. Uber nos desconecta, es más bien un medio recaudatorio. Claro, ya se va el año de Hidalgo. Fernando Amaezola, ¿por qué tanto registro? Mencionan. Karim Ruiz también pregunta por los documentos. Ernesto
López. Ahorita también te pasamos los datos. César García, Enrique, buen día. Con respecto a la reducción de salarios, me parece bien y te voy a decir por qué con salarios altos teníamos una rogadera bárbara. Con salarios bajos vamos a seguir teniendo la rogadera, pero al menos nos ahorramos algo en los salarios. 7423, buenos días. ¿Cómo no vamos a ser el último lugar en procuración de justicia? Se pasaron 6 años poniendo elementos en la fiscalía cuidando familiares de funcionarios. Yo también realmente estoy a favor de un tope de salarios. En el sector público existía esta idea de que pagando mejor ibas a evitar que los funcionarios públicos robaran. Nos damos cuenta que no, que tenemos una burocracia muy bien pagada, o una buena parte, una diferencia muy grande entre lo que gana un funcionario público y lo que gana alguien en la iniciativa privada. Y lo que creo es que al final estamos hablando de un modelo en donde el Estado tiene que empezar a destinar recursos a lo importante: educación, salud, infraestructura, obra pública, temas que tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. No creo que sea asumible, o no creo que podamos hacer un vínculo directo entre malos sueldos y robo. Yo creo que hay funcionarios mal pagados que son honestos, y creo que hay funcionarios bien pagados que no lo son. Creo que una agenda de austeridad es fundamental para que haya más vínculo entre la realidad de los ciudadanos y lo que sucede en el sector público. Todos lo abordaremos con más énfasis en los próximos días. Nos vamos, mañana le pasamos el reportaje sobre discriminación, vamos a hablar sobre lo que sucede en nuestra ciudad, y nos visita el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, para que nos mandes tus preguntas. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.